Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez en otro video de termodinámica. Este es el cuadernillo número 5 y esta vez decidí hacerlo en parejas, haciendo yo Jonathan Martínez Colín con Fernando Mercado Álvarez. Solo que el video lo estamos grabando en dos partes para unirlas, ya que como no podemos vernos, se nos complicaba un poco hacer el video juntos. Este video va a consistir en dos maquetas, una sobre el ciclo de Diésel, que es la que yo tengo, y otra sobre el ciclo de refrigeración. Así muestra su ciclo en una maqueta. Esa es la parte de Fernando Mercado Álvarez. Así que, bueno, comencemos con el ciclo de diésel y al final será el ciclo de refrigeración para terminar el video. Ok, comencemos con el ciclo de diésel. Ya les he comentado en videos anteriores sobre un ciclo de un motor de 4 tiempos o ciclo Otto. Y bueno, eso utiliza combustible normal, gasolina. El diésel, a diferencia de la gasolina, es que, bueno, para empezar, no es tan volátil. El diésel es menor volátil que la gasolina. Tan solo tienes unas gotas de diésel y se quedan casi en estado líquido. O unas gotas de gasolina y se empiezan a evaporar. Y si le acercas alguna chispa, se enciende de inmediato. El diésel no, es muy diferente el diésel. Por eso este ciclo diésel es totalmente bueno, sí sigue siendo un ciclo parecido al ciclo de gasolina, pero es diferente en su composición química. Para empezar, hay que entender algo. La gasolina hace una combustión. Tiene un chispazo y eso es lo que eleva y desciende su pistón. Así como podemos ver en esto. En un chispazo eleva y lo desciende. Pero en el ciclo de diésel es muy diferente. El diésel se combina con oxígeno o con grandes cantidades de oxígeno y esa combustión y esa combinación química es la que genera esa combustión muy fuerte. Es aún más fuerte que la gasolina. La gasolina, digamos que tiene un potencial de número 8. El diésel tiene de 12 hasta 24. Comencemos diciendo todos los pasos del ciclo de diésel, que en realidad son 6 pasos. Bueno, en el paso 1, que es la admisión de E hasta A. Bueno, para entender estas siglas de E hasta A, tenemos esta gráfica. Como pueden ver, es E, A, D, B, C, B, V, B, V, C y V, A. Es la comparación de presión, volumen sobre el ciclo de diésel. Considerando que el proceso de B a A y de C a D son adiabáticos. Adiabático significa que no intercambia temperatura con su exterior. Así todo se queda dentro del sistema. Entonces primero es la admisión, que es de E hasta A. Ese es el ciclo de admisión, como indica la flecha admisión. En esta parte de admisión, el pistón lo tenemos en una posición arriba, que sería en la posición 1, posición 2, posición 1. El pistón está en la posición 1, para después girar al bajar y así que hacer su movimiento. Pero estamos en la posición 1. En la parte de admisión tiene la válvula de escape abierta, la válvula de admisión abierta por donde entran grandes cantidades de aire y empieza a llenarse la cámara poco a poco. Se empieza a llenar, a llenar y llenar. Por eso empieza a descender a una posición 2, porque se empieza a llenar esta parte se está llenando de aire. Y ya que la presión, como está abierta, la presión interna y la externa es la misma, por eso en la gráfica la estamos viendo como una línea recta, porque su presión no está cambiando, solo se mantiene estable la presión interna y externa. Ahora que ya tenemos esto en la posición 2, el siguiente paso es la compresión de A hasta B, donde el pistón sube y todo ese oxígeno que estaba, o el aire que estaba, se comprime. Por eso su presión aumenta de A hasta B. Ven, noten cómo aumenta su presión. Esa es la compresión, porque comprime y aumenta su presión.
Ahora, esta es la parte de combustión, donde a pesar de que ya está a una alta presión, por cómo subió el pistón, ya está a una alta presión, ahora se le inyecta el diésel, se le inyecta, pero a diferencia del ciclo de Otto, esta presión se mantiene estable, se mantiene estable. Así ahora sigue la expansión donde la alta presión, la alta temperatura del gas empuja el pistón hacia abajo. Lo empuja hacia abajo. Realizando un proceso un proceso diabático reversible. Donde ahora se abre la válvula de escape y todo empieza a salir de nuevo. Llegando a la posición inicial. Y así se hace el ciclo de diésel, donde entra el oxígeno, lo comprime. Se hace la combustión del diésel con el oxígeno, una alta combustión por sus químicos, la baja y después empieza a escapar otra vez todo el residuo en la válvula de escape. Y claro, este pistón está conectado hacia otros de manera lineal, así con un émbolo. Y mientras unos están bajando, otros están subiendo y así se empiezan a compartir el movimiento. Así el ciclo se compone de dos movimientos, donde son dos bajadas y dos subidas. La tenemos en la posición 1. Baja porque introduce el oxígeno. Sube para comprimir el oxígeno. Se genera la combustión con el diésel y baja la segunda bajada. Y después sube para sacar todo por la válvula de escape. Dos bajadas, dos subidas. Como podrán notarlo, es muy diferente al ciclo de gasolina normal, al ciclo de combustión de motor de 4 tiempos, ya que son 4 tiempos, solo baja porque introduce la gasolina, lo comprime, se expande. Ciertamente es similar, pero tiene sus diferencias, hay que notarlo nada más. Así que, como este es ya que la combustión del diésel y el oxígeno es muy fuerte, se usa más para máquinas pesadas. Es muy eficiente, pero es muy brusco, así que un motor normal podría hasta romperlo. Hay que usarlo en máquinas pesadas, maquinaria pesada. Es mucho más eficiente que el motor de gasolina, pero es muy difícil aplicarlo a un motor pequeño. Digamos, una podadora no puede tener diésel. Podría explotar, romperse el motor así de fácil. En una máquina grande funciona perfectamente. Entonces, en resumen, entra mucho oxígeno y después se comprime a una relación de compresión muy alta. Como ya les dije, la gasolina, digamos, tiene 8, 11 a 1. En un motor de diésel tiene de 16, 23 a 1. Y después, la válvula se mantiene abierta, por eso se empezó a llenar de tanto oxígeno. Se cierra la válvula y se comprime. A diferencia del motor de gasolina, el motor de gasolina requiere un chispazo para hacer esa flama. Aquí no. Aquí tenemos otra válvula donde se inyecta el diésel. El gas, como está a una alta temperatura, ya saben la relación de presión, temperatura, volumen. Está a una alta temperatura, a una alta presión. Así que se inyecta el diésel y por su propia química, genera una autocombustión. Y continúa el proceso y ya en la parte de escape, cuando se hace la autocombustión y esto genera una gran fuerza bajando el pistón. Ya está combinando el oxígeno y el diésel. No es que se haya quemado con una chispa, sino generó una autocombustión química. Después se comprime y se sale todo. Bueno, esto ya lo veremos en algunos ejemplos prácticos que los mandaremos en el PDF. Como el ejemplo 4. Ese es un claro ejemplo de un motor diésel y donde se utilizan las relaciones de presión y volumen, temperatura en un motor diésel, por lo que nos pide calcular el volumen específico del gas final. Bueno, ahora veremos
El ciclo de refrigeración por parte de Fernando Mercado Álvarez. Y continuamos con el video. Hola, en esta ocasión vamos a hablar del ciclo de refrigeración. El ciclo de refrigeración consiste en disminuir o mantener la temperatura de un objeto o de un espacio. El ciclo de refrigeración es un ciclo termodinámico, y ya que en termodinámica el frío no existe, decimos que tenemos una mayor o menor cantidad de calor. Para explicar el ciclo de refrigeración realizamos una maqueta de este ciclo. Existen dos ciclos de refrigeración. El primero es por compresión y el segundo por absorción. En el primero tenemos un líquido o refrigerante llamado comúnmente conocido como 134A, el cual pasa por 4 ciclos donde se evapora, se comprime y se condensa. Para que este ciclo sea posible, necesitamos los siguientes componentes. El primero es una válvula de expansión, a partir de la cual comenzará a fluir nuestro refrigerante. Este sigue una línea de flujo y llega hasta el evaporador. Del evaporador continúa la línea hacia el compresor. Posteriormente fluye nuestro refrigerante en forma de vapor a nuestro condensador, y el condensador transforma de nuevo el vapor del refrigerante en líquido y llega de nuevo a la válvula de expansión. Y así se completa el ciclo. Ahora explicaré de forma más detallada cada parte de este ciclo, y comienza en la expansión, donde tenemos la válvula. La primera fase del ciclo de refrigeración es la expansión. A partir de este tenemos el refrigerante en un estado líquido. Este se encuentra a alta temperatura y a alta presión. Este fluye a través del regulador, donde el regulador y la válvula es lo mismo. Entonces el líquido fluye a través de la válvula de expansión, y en esta una parte se evapora y la otra parte fluye a través de la tubería en forma líquida hasta llegar al evaporador. Entonces nos encontramos con la siguiente fase, que es la evaporación. Cuando el líquido suministrado por la válvula llega al evaporador, como su nombre lo dice, se evapora. Se evapora a presión constante. Después el vapor fluye a través de la tubería y llega hasta el compresor. Después tenemos la tercera fase, que es la compresión. En este punto, por acción de la compresión, el vapor es succionado hasta la entrada del compresor. En esta fase, la temperatura y la presión del vapor aumenta debido a la propia compresión. El vapor de alta temperatura y alta presión se descarga del compresor en la línea de descarga.
Después tenemos la última fase, que es la condensación. En esta fase, como su nombre lo dice, el vapor se vuelve líquido de nuevo. El vapor se vuelve líquido de nuevo y el calor se libera. El calor se libera hacia el exterior. Cuando el vapor se libera su calor hacia el aire más frío o con menos calor, su temperatura se reduce a la nueva temperatura de saturación correspondiente a la nueva presión y el vapor se condensa, volviendo al estado líquido. Antes de que el refrigerante alcance el fondo del condensador, se condensa todo el vapor y se enfría. El líquido enfriado llega al regulador y está listo para comenzar de nuevo el ciclo. Y ese sería básicamente el ciclo de compresión. Y las aplicaciones. Bueno, las aplicaciones de del ciclo de refrigeración se utiliza en aire acondicionado para el hogar, para enfriar productos como, por ejemplo, medicamentos en algunas farmacias o hospitales, para la criogénesis y para la conservación de alimentos. También en algunos procesos industriales se requiere reducir la temperatura de máquinas, o en general también hay máquinas que vienen con su propio ciclo de refrigeración o su propio mecanismo de refrigeración. Entonces ese sería el tema del ciclo de refrigeración. Gracias por ver este video. Bueno, esa fue la parte de ciclo de refrigeración. Ciclo de refrigeración por parte de mi compañero Fernando Mercado Álvarez. Y con ustedes nos despedimos. Soy Jonathan Martínez Culín y mi compañero Fernando. Gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima.